Aquí comienza Café Karlovich. Bienvenidos amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol vintage, del fútbol nostálgico, en definitiva, del fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar hoy. Y bienvenido, como no, un día más a mi gran amigo Marcos Rojo. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Tony? Pues muy contento porque hoy además no estamos solos. Así es, hoy estamos ante, lo primero, un Relatos Salvajes, pero un Relatos Salvajes muy especial, además de por el contenido que traemos como siempre, sobre todo por la innovación del formato y porque nos acompaña. Quiero dar la bienvenida y agradecerle mucho que acepte la invitación a Café Karlovich, a David Mosquera, muy conocido en redes por su sobrenombre, por su nickname, Renaldiños. David, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, Tony, Marcos, por invitarme. Decía antes de entrar a grabar que le pregunté a Marcos si de verdad se llamaba Marcos Rojo, porque es igual que el futbolista, y le decía que hoy en día no es algo muy bueno llamarte así, al menos en Argentina, y si eres hincha de Boca. Si estás, hace unos años quizás era bueno, donde tuvo tiempos mejores el central. Sí, bueno, aquí no es algo que llame tanto la atención, pero sí que es verdad que en Argentina... Bueno, estuviste no hace mucho, ¿no, Marcos? Por allí, por el barrio de La Boca, precisamente, además. Sí, no, y alguna vez he recibido alguna solicitud de amistad en Facebook pensando que igual era el jugador. Dime que tienes una camiseta de Boca con el dorsal o de Argentina o de Manchester United, algo con el dorsal de Marcos Rojo. No lo he explotado nunca eso, no lo he explotado nunca y mira, pero lo que dices, casi hago bien de haberlo explotado porque ahora quedaría con la camiseta esa, ¿no? Bueno, David, que además de ser un grandísimo relator de fútbol, analista, colabora en grandes medios, bueno, colabora en La Pachanga Tuitera, que lo primero que queremos de aquí, David, es agradecerte esa recomendación que nos hicisteis desde La Pachanga. La verdad que, bueno, llevamos muy poquito con este proyecto, apenas, todavía no llegamos ni al medio año siquiera, y la verdad que bueno, nos llegó al corazoncito futbolero porque bueno, nos hizo muchísima ilusión, la verdad, esa recomendación. Así que muchas gracias en nombre de los dos. Por favor, eso para que la gente que está viendo esto se suscriba, ponga like y comente, porque a mí me aparecieron recomendados. Café Karlovich me lo recomendó mi algoritmo de YouTube. Yo tengo muchas cosas de fútbol, obviamente, y me lo recomendó. Así que comente la gente, que se suscribe y que haga todas esas cosas para que llegue a más este podcast, llegue a más gente. Funciona el algoritmo, funciona. Muchas gracias. Desde luego. Y esta semana, además, he visto que lleváis una persona que admiro mucho, Rafa Cavalera. Lo tengo pendiente para escucharlo. Le escucho semanalmente en Cadena Ser junto con Galder Reguera en el espacio de Por Hoy. Y vamos, son dos personajes que la verdad me fascinan en cuanto a conocimiento, cómo mezclan además diferentes mundos, ¿no? Literatura con fútbol. Lo tengo pendiente de escuchas para esta semana. Está contento hoy, Rafa. Con la victoria de Barcelona está pletórico. ¿Está más contento hoy o ayer? ¿Cuándo crees? Y es una muy buena pregunta. Yo creo que está más contento por lo de ayer. Yo creo que es verdad, está más contento por la derrota del Madrid que por la victoria de Barcelona. Bueno, va por barrios y va por semana. La semana que viene lo mismo, ya sabemos cómo fue esto. O sea que hay que esperar. Pues Marcos, si te parece, comenzamos con este relato porque lo hemos venido como que traemos un contenido bastante mainstream, digamos, ¿no? Y bastante llamativo. ¿De qué vamos a hablar hoy, Marcos? Pues vamos a hablar de un jugador que estoy seguro, lo sé, que a David le gusta mucho. Vamos a hablar de Maradona, vamos a hacer un relato salvaje dedicado a él. Vamos, en primer lugar, a ambientar el capítulo. Vamos a tratar de imaginar una escena. Estamos en el medio de la oscuridad, en una madrugada de verano, años 80, y escuchamos un rugido así gutural de un motor que atraviesa las calles desiertas del elegante barrio de Posillipo, al suroeste de Nápoles. Nadie repara en un lujoso Ferrari de color negro azabache. Nadie repara en el conductor,
que es el habitante más famoso de la ciudad en esos momentos. Ese conductor que mientras conduce, con el reflejo de la luna llena en el mar Tirreno y la silueta imponente del Vesubio, sonríe satisfecho con su regalo. Esto podría ser una escena de una película de Sorrentino, ¿no? Esta introducción que nos ha hecho Marcos. Y es que vamos a hablar, yo creo que merece, vamos, que viene muy bien traída esta introducción, porque vamos a hablar de uno de los capítulos más extravagantes, más legendarios de la vida de uno de los mejores futbolistas que ha visto el mundo jamás. Es la historia de un capricho, es la historia de excentricidad, es una historia que es muy difícil encontrar en el mundo del fútbol una igual. Pero para ello vamos a retroceder primero al verano del 86. El verano del 86, David, supongo que no me vas a corregir en eso, es muy especial para cualquier argentino cuando Diego Armando Maradona deja una de las mejores, si no la mejor actuación individual en un mundial y se lleva encima el premio gordo, ¿no? David, ¿qué significó ese verano para ti? ¿Cómo supuso esto en tu amor por el fútbol? Dijiste, una de las mejores, si no la mejor, es la mejor actuación individual de un futbolista en una Copa del Mundo. No hay nadie que se le acerque. Nadie. Para mí es, como amante del fútbol y obviamente como maradoniano, es el punto máximo que puede alcanzar un futbolista, en la mejor versión que puede dar un futbolista en un terreno de juego. Creo que Messi, siendo el mejor de la historia, no tiene un mundial, no tiene un campeonato tan perfecto y tan épico, icónico como el de Maradona. Para mí ver los no hay, quizás Zidane en el 2006, porque es una cosa más moderna, que tiene 2-3 partidos pero que muy buenos, podría llegar a acercarse, pero como eso del Diego no hay. Al que le gusta el fútbol, si ve esos partidos del Mundial 86, termina enamorado de Maradona y de su figura. Sí, eso te iba a decir, que era la mejor actuación individual hasta el momento, pero probablemente a día de hoy también lo sigue siendo. Sí. Yo estoy seguro de que sí. Es que el partido contra Inglaterra, vale que mete el primer gol con la mano, pero el segundo gol compensa todo. La narrativa de ese mundial, porque no es solo a nivel futbolístico, porque contra Inglaterra juega muy bien, contra Uruguay en octavos de final había jugado muy bien, contra Bélgica todavía mejor. La final sin convertir la juega muy bien, de hecho da la asistencia del último gol. En primera ronda había destacado, había jugado también muy bien. Todos los partidos son buenos o muy buenos de Maradona. Además tiene la narrativa de que venía muy mal la selección argentina, de que él llevó a la selección argentina a ganar, es decir, encolumnó a todos atrás para ganarla. Tiene la épica del partido contra Inglaterra, con el aliciente de la Guerra de las Malvinas del 82, siendo el primer enfrentamiento serio, con peleas en la tribuna y con todo lo que eso significaba. Entonces tiene una narrativa que lo hace todavía mejor. Lo decían en 2006, la narrativa es, lo expulsaron en la final, o vamos a jubilar a Zidane de España, pero no hay una narrativa tan grande como la de Maradona. La de Messi en 2022 es una reivindicación de una carrera en la que no había podido consagrarse con la selección argentina, pero tampoco es tan fuerte como esto de Maradona en el 86. Sí, es más la plenitud de un deportista. La de Messi es más coral, ¿no? Sí. La de Maradona, además, en el Mundial, en la final, es verdad que no marca, pero ese pase, una vez que había remontado a Alemania, que parecía que ya Alemania era imparable en ese momento, ese pase impresionante que le pega a Burruchaga, lo deja solo delante del portero, increíble. Y cuentan los jugadores que cuando mete el segundo gol Alemania, cuando empata el partido, el Diego, no sé si es a Valdano o a Burruchaga, le dice, la vamos a ganar. O sea, los tranquiliza. Es como que el liderazgo no era solo futbolístico, sino también a nivel de grupo. O sea, es todo maravilloso lo de Maradona en ese mundial. Es Maradona en plenitud. La mejor versión de Maradona está en mayo-junio del 86. Y en plenitud de Maradona totalmente es lo que le esperaba después de ese momento en el cual levanta la Copa del Mundo, de campeón del mundo en el Estadio Azteca. Y es que Maradona esperaba a su vuelta un regalo.
Y eso no lo sabía nadie en ese momento. O sea, todo el mundo había sido maravillado por su actuación. Pero es que Maradona le había encargado a Guillermo Coppola, su representante, cuando este partía desde Roma a la concentración de la selección argentina, había pactado algo. A ver, antes de nada, Maradona obviamente no necesita presentación ninguna, pero Marcos, ¿quién era Guillermo Coppola? Pues Guillermo Coppola, ahora nos dirá también David, ¿no? ¿Qué piensa él de Guillermo Coppola? Pero Guillermo Coppola era un tipo avispado, ante todo. Era un tipo que, siendo gerente del Banco Federal Argentino, tuvo la ocasión de tener como cliente un representante de jugadores y este empezó a meterle en el mundillo poco a poco y fue ganándose la fama de gente que conseguía buenos contratos a sus representados y agregando a futbolistas de renombre a su cartera. Tenía a Neri Pumpido, tenía a Mario Alberto Kempes. Y a Maradona todavía no lo tenía, pero sí que lo conocía, porque lo conoció cuando tenía 17 años y el Pelusa se acercaba a él para preguntarle precisamente sobre coches, porque a Coppola pues siempre le gustaron los coches de lujo. Y poco a poco fue entrando en su círculo, se fue haciendo amigo suyo y en el 85, cuando Maradona acababa de romper con el representante que había guiado su carrera hasta entonces, Jorge Sitter-Spiller, el elegido para sustituirlo fue precisamente Guillermo Coppola. Y esa relación tuvo altibajos, se acusa a Coppola de no ser una buena influencia para Maradona y demás, pero bueno, este no es el tema del capítulo. Nos habíamos quedado en que el Diego había pedido un regalo. David, Guillermo Coppola creo que en Argentina es más conocido, ¿no? Que aquí, que nos ha llegado, pues no tanto, ¿no? Nos ha llegado por su relación con Maradona, pero no lo vemos en los medios habitualmente, como ahí sí que aparece, ¿no? No es muy conocido en España porque las dos etapas de Maradona en España, primero en el Barcelona y después en el Sevilla, no coincidieron con sus etapas siendo representado por Guillermo Coppola, que como bien lo definiste era un tipo muy avispado. Para que te hagas una idea, a principios de los 80, siendo representante de varios jugadores de Boca, consiguió jugar un partido amistoso con Boca. O sea, se puso de delantero, se puso a jugar con Boca en un partido, si no me equivoco, en Estados Unidos, en un amistoso. Así que era muy, pero que muy listo. Era un tipo de muy buen vivir, o sea, todo lujos, obviamente siempre al lado de los futbolistas. De hecho, terminó peleado con Maradona por temas de dinero, porque al parecer se había quedado con algunas cosas del 10. Bueno, has recordado lo de Titi Chef, ¿no? Al capítulo este del informe revisor de Titi Chef. Sí. A mí es un tipo que, si te gustan las historias de fútbol, las cuenta muy bien. Es un gran contador de anécdotas y de historias, pero grandísimo contador de anécdotas. Lo que pasa es que siempre hay que agarrarlas con pinzas. Ahora lo vamos a ver, hay que agarrarlas con pinzas y sacarle, como se dice en Argentina, el IVA, porque le mete mucho IVA a las historias. Las carga un poquitito de magia para hacerlas todavía mejor de lo que ya son, porque una anécdota de Maradona, una historia de Maradona ya es buena de por sí, no necesita ser exagerada, pero bueno, le da un poco más de narrativa, le da un poco más de gracia. Como dicen por Canarias, un mago, ¿no? Se podría decir, que era el bueno de Coppola. Tal cual. Pero todavía no hemos entrado en el grano del regalo que esperaba Maradona por parte de Coppola. ¿De qué se trataba? Pues claro, es que, a ver, hablamos de Maradona. Maradona en el 86, que era una persona que lo tenía todo en ese momento, ¿no? ¿Qué puede querer un tipo del calado de Maradona en ese momento que no pueda tener, ¿no? Pues antes de su partida, en ese coche, ¿no? Ese viaje que iban a Roma, desde Nápoles, para partir con la selección, le dejó un encargo. Le dijo, conseguidme una Ferrari, Guille, pero que sea negra. Claro, Coppola, pues pensó, pues un capricho así que se le ha ocurrido, me lo ha soltado aquí y bueno, ya se lo olvidará, ¿no? Pero es que Maradona, ya en el aeropuerto, ya cuando se despiden, le insiste. Recuerda, negro. Claro, imaginad, en el 86, Ferrari, todos los Ferraris eran rojos, había alguno que era amarillo, pero pedir uno negro, eso era ya desafiar el imposible, ¿no? Pero Maradona tenía ese capricho y era cabezón, y eso no iba a borrarse así como así.
Sí, bueno, y a ver quién le decía que no a Maradona. Y además se fijó en algo realmente difícil, porque el rojo de Ferrari ya no era solo un color exterior, sino que era un sello de identidad de la propia marca. El origen se remonta a los años 20, cuando la antecesora de la FIA, entonces no existía todavía la Federación Internacional de Automovilismo, obligó a los fabricantes a participar en las carreras con un color que se asociara a su país. Entonces, a Francia le tocó el azul, al Reino Unido le tocó el verde, a Alemania le tocó el plateado. Vemos que se mantienen todavía escuderías actuales con esos colores de esos años 20, hace ya 100 años, e Italia era rojo. Inicialmente fue una imposición, luego poco a poco se fue suavizando porque entraron los patrocinadores, pero Ferrari decidió mantener ese rojo y hacer de ese, llamaban ellos Rosso Corsa, un símbolo de las carreras. Pues eso era lo que quería desafiar Maradona con su capricho. Hasta ese punto llegaba el poder que él sentía, David, que claro, entonces Maradona era un auténtico dios en Nápoles y en Argentina. Se veía capaz de todo. Sí, sí, más ya en el 86 cuando gana el Mundial se consagra y al año siguiente cuando gana el Scudetto termina ya de eclosionar y de convertirse en lo que es. Ahora, hay una cosa con las historias de Maradona y con las historias de Coppola que yo siempre trato de no hacerlo, lo hago con todas las historias, pero trato de no hacerlo es de buscar a ver si son verdad o no. Porque hay muchas, incluso el propio Diego cuenta varias historias en entrevistas que si uno va a la hemeroteca o uno ve la ficha del partido, si uno consulta, se da cuenta de que tampoco son tan así. Y esto a mí de la Ferrari, yo no sé nada de autos, no sé nada de coches. No tengo mucha idea. Pero con esto de la Ferrari me llamó tanto la atención lo de la fecha, lo del color y demás, que miré en su momento y volví a mirar para este episodio. Lo primero, el modelo, esta noticia de la Ferrari, o esta historia de la Ferrari negra se viralizó, era conocida, pero se viralizó en uno de los aniversarios de la partida del Diego. Creo que fue el año pasado, el anterior, es como que cobró fuerza y trascendió. Y ahí se dice que fue en el 86, porque Coppola lo cuenta como si fue en el 86 post-mundial. Pero si uno se fija, el modelo de la Ferrari F40 se empieza a producir en el 87. No cambia nada, 6 meses, 5 meses, es lo mismo. Puede ser que, o sea, puede haber un desfase de meses. Ahora bien, ¿les gusta el cine a ustedes? ¿A vosotros os gusta el cine? Mucho, Rocky mucho. 4 la vieron. Sí, bueno. Entiendo que la vieron. En Rocky 4, además de tener un robot que le canta el feliz cumpleaños a Polly, Sylvester Stallone tiene una Ferrari negra del año 85, porque la película se estrena en el 85. Entonces, tranquilamente, esta historia de Coppola puede ser con el modelo F40, que si no me equivoco es un Testarossa, repito, no sé de coches, y ser del 87 con ese modelo que no se tenía que pintar, porque quizás la imposición del color era para el Testarossa y no para otros modelos en ese momento. O la historia es del 85 cuando Coppola lo agarra a Maradona como representado. Es como, o en el 86, efectivamente, pero con un modelo anterior que no es el que terminó teniendo. No sé si me explico, ¿no? Sí. O sea, a la hora de hacer la historia, es verdad que empezabas a cuadrar datos y había algunas cosas que bailaban. Bailan mucho. Que bailaban. Y lo que a mí me da mucho coraje que los medios, los periódicos o los medios digitales, lo transcriben la historia de Coppola y le dan por buena, cuando nunca hay que confiar en una historia de Coppola. Porque es un tipo que, como decíamos, exagera mucho. Y está bien que exagere porque la narrativa es así, pero hace que bailen los datos. Alguien seguramente en comentarios entiende de coches y va a buscar el modelo y va a hacer las cuentas. Yo esta historia la ubicaría o en el 85 con el modelo que tenía Sylvester Stallone, en el 86 post-mundial con el mismo modelo, o en el 87 con el modelo F40, que es el que muchos medios dicen que era el que tenía en ese momento el Diego. Sí, se habla de que hay tres Ferraris negros conocidos, ¿no? Que son los de Stallone, precisamente. Y luego hay otro de Michael Jackson que compra y luego él mismo lo hace cabrio, lo hace descapotable y lo utiliza en el anuncio de Pepsi. Y mira, yo tengo un cuarto Ferrari negro. Mira, lo vais a ver ahora. Espera. Otro GOAT.
Ahí está, Michael. el gran Michael Jordan, Ferrari negro. La Pero muy matrícula. posterior, pero muy La posterior. matrícula No, Air. Con la Hombre, matrícula claro, Air J. MRJ. O sea que. Ahí Algo otro que que no no. podía hacer. Que Maradona no eso no llevaba lo ego, podía ¿eh? hacer. Pero eso Maradona, personalizar la matrícula, salvo que fuese a Estados Unidos, no podía hacerlo. Porque en Argentina, en Italia, no se permite. Nosotros la versión que tenemos es que Maradona efectivamente se había encaprichado del F40, que ese coche, nosotros todos por 87. generación, ¿quién no ha 87. soñado de joven tener ese coche que iba a salir en el mercado en el 87, ese F40, que era, vamos, el coche de los coches, ¿no? Era el Maradona de los coches, se podría decir, emulando un poco a Diego. Y se encaprichó eso, no solo ya con el color, que ya el pintar o el conseguir un Ferrari negro ya era muy difícil, sino encima conseguir ese modelo en concreto que iba a salir en exclusiva por el 40 aniversario de la marca, ¿no? Del modelo de Testarossa. Así que bueno, claro, Coppola pues acepta el desafío, muy osado por su parte, usa sus contactos y consigue algo a priori totalmente extraordinario. Reunión personal con el mismísimo Enzo Ferrari, legendario fundador de la marca y hermano separado en el tiempo de Mesut Özil. Sí, cuando era joven era igual, ¿eh? Porque era igual. Que alguien busque fotos de Enzo Ferrari joven. Bueno, y de hecho sí. ya se viralizó aquello, ¿no? Del el meme entre Özil y Enzo Ferrari. Iguales. Que esta es otra. Se reunirían realmente, pues ahí ya Enzo Ferrari tenía casi 90 años. Según parece, sí, se reunió con Coppola, él le pidió el Ferrari para Maradona, aceptó, y cuando le dijo que lo quería negro, dijo, parece ser Enzo Ferrari, ¿nera? Dice, no, eso no existe, el Ferrari tiene que ser rojo, yo no te voy a hacer un Ferrari negro. Y Coppola dice que empezó a insistir, que habló con los ingenieros, hay un vídeo en el que lo cuenta, y que finalmente sí, yo entiendo que incluso en el caso de que hablara con Ferrari puedo llegar a entender que dijera que sí, porque hablando de la imagen de la marca, de la publicidad que podían hacer con Maradona conduciendo un coche suyo, pues evidentemente sí, es un cambio de color que además ya había hecho antes porque había coches amarillos, en competición ya había algún coche plateado y demás. Bueno, pues yo creo que en cuanto a imagen de marca fue un acierto. Así que, oye, finalmente Coppola se celó con la suya, tuvo el sí y se hizo el Ferrari negro. Exacto, y una vez salvado pues este escollo, ¿no? con Enzo Ferrari, va a quedar otra parte, pues yo diría casi igual de importante, ¿no? El coche se va a producir, va a ser un Ferrari negro, no va a ser el F40 finalmente, pero va a ser un Ferrari Testarossa, pintado de negro para Diego Armando Maradona. El coche va a tener una apariencia que bien hacíamos referencia al cine. Yo creo que podría ser un coche que podría haber salido perfectamente en Fast and Furious, en la primera película, en las carreras estas clandestinas, porque la verdad que le da un aspecto de clandestinidad total. Pero claro, todo tiene un precio y este precio pues va a ser muy elevado, unos $470.000 en aquella época. Aquí va a tener Coppola pues otro nuevo escollo que salvar y es quién lo paga, porque él había pagado ciertos costes, pero el coche entero no lo iba a pagar. Y astuto como un zorro que es, pues se va a mantener frío y va a esperar su momento. Carlos, lo tiene que pagar de inicio, de hecho, no sé dónde sacaría el dinero, pero lo tiene que pagar de inicio, pero luego dice, no, esta me la guardo y esto me lo tiene que pagar alguien. Y claro, ¿quién iba a ser ese alguien? Pues ahí entra en escena el tercer protagonista de la historia, Corrado Ferlaino, el histórico presidente del Nápoles, que era un empresario del sector inmobiliario de un perfil bajo en lo público, pero que se decía que en privado era durísimo en las negociaciones. Era presidente del Nápoles desde el 69, así que las había visto de todos los colores. Maradona llegó al 84, bajo su presidencia. Era un veterano en 1000 batallas, pero aún así Coppola, pues veremos que se la jugó, o al menos dice que se la jugó. Que también hay que creerse que esto sucedió así con un tío como Ferlaino que las veía venir, ¿no? Sí. Claro. Eran $470.000 más la pintura negra. Un recargo, claro, no, si no me equivoco, de 70.000 por pintarlo de negro. Eso, pero ahora veremos lo que le dijo luego a Ferlaino que había costado.
Claro, no, porque Coppola, pues eso, la factura se la iba a cobrar y con creces, ¿no? Ya en el aeropuerto le cuenta a Ferlaino pues toda la historia del capricho que tenía Maradona y su deseo de tener ese coche, ¿no? Ferlaino ve el coche y ¡buah! Me encanta, ¿no? Belísima, ¿no? Imagínate el italiano ahí, vamos, encantado de la vida con ese coche. Coppola, ¿qué le dice? Pues se la tiene que regalar usted, presidente. ¿Cuánto cuesta? Pues cuando el Coppola le dice un precio que hay, pues imaginad los ojos cómo se le ponen a ese presidente. Porque Coppola no le dice que cuesta 470.000, ni tampoco le dice que tiene un suplemento pintura, ¿no? Coppola le dice que son $870.000. Claro, el presidente alarmado, eso no lo pago, ni de broma. Sí, y bueno, al final acabó aceptando. Coppola lo convenció además con un plan. Le dijo, oye, vamos a recuperar parte del gasto, además organizando 2 partidos amistosos. Yo me encargo con Maradona, los ingresos serán para ti, así ayudan a cubrir el regalo. Y ya estaba medio convencido y le dice, bueno, además con esto recupera usted el millón. Y dice, bueno, ¿cómo que el millón? Me has dicho 870. Dice, sí, 870 y 130 adicionales por la pintura. $1 millón de repente, en pleno aeropuerto, le pidió ya con el coche allí tapado, esperando a Maradona, le pidió Coppola, supuestamente, a Ferlaino, que acabó aceptando a regañadientes, pues prácticamente como una cuestión de honor. Y es que no le quedaba otra, porque mantener contento a Maradona era fundamental para el proyecto napolitano, para el club, para Ferlaino. Y visto lo que había hecho ya Maradona en Argentinos Juniors, cuando no se encontraba a gusto en Barcelona, que no tenía tampoco ningún problema para pedir a la directiva salir, y visto el mundial que había hecho, que le había convertido en el mejor jugador del mundo en ese momento, pues claro, o lo mantenía contento o temía que se le fuera. Esto también, David, habría esto que sí ver, te ¿no? cuadra más, ¿no, David? Este truco de Coppola, ¿no? Esto es tal cual, en el sentido de Ferlaino tratando de tener contento a Maradona, y acá es importante la fecha de la historia, porque claro, el Napoli consigue su primer scudetto en mayo-junio del 87. Si se produce en ese momento la historia, yo creo que Ferlaino no hubiese tenido problema en pagar, no sé si $1 millón, me parece demasiado exagerado porque Ferlaino no era tonto, y si el costo de una Ferrari en Italia se sabe, y $1 millón me parece que era demasiado, o sea, más del doble, pero si hay un momento en la relación de Maradona-Ferlaino en el que se pudo haber producido esto, fue en el 87, porque a partir del 87-88 empiezan a tener problemas en serio con el entrenador, o sea, con las selecciones del entrenador, con fichajes, con tiempos y demás. Pero me cuadra, si es en el 87, me cuadra perfectamente que esto haya sido así. Sí, Claro, No por esa no, cantidad. sí. Vamos a volver a nuestro protagonista original, a Maradona. Imagina a Maradona, llega al aeropuerto, baja del avión, va con su mujer Claudia y allí todo preparado. Plena pista de aterrizaje del aeropuerto de Capodichino. En Nápoles, pues le va a esperar cubierto bajo una lona el regalo ahora de Ferlaino, ya no era el regalo de Coppola. Maradona ni se lo espera porque yo creo que ni se acordaría a lo mejor de lo que le dijo en el aeropuerto en la ida a Coppola. Pero claro, cuando ve ese coche, pues como un niño, ¿no? Con un juguete nuevo, ¿no? Sí, él venía de vacaciones, ya de desconectar, después del Mundial. Y claro, de repente se encuentra ahí en la pista de aterrizaje un coche. Se veía la figura del coche, ¿no? Cubierto con una lona. Y claro, él la levantó y miró aquel coche con esas branquias laterales características de ventilación en color negro, esa carrocería de Pininfarina, el mítico constructor de carrocerías de Ferrari. Y Maradona pues se quedó alucinado, no daba crédito a lo que estaba viendo. Y es que era el coche justo como él lo había soñado, es decir, pintado de negro, tapicería de cuero beige claro. La ilusión que le entró yo no creo que llegase a la de cuando consiguió el Mundial, pero sería de las más cercanas que pudo tener. Coppola le dijo que era un regalo de su presidente y enseguida pues abrazó a Ferlaino al grito de qué grande Presi, qué grande, la máquina que yo quería. Le acababan de regalar al rey de Nápoles pues un trono sobre ruedas.
Fellaino, pues podéis imaginar, respirando aliviado, el coche es verdad que le había costado un dineral, pero Maradona estaba contento, que era lo que él quería y era lo único que le importaba en ese momento. Claro, de eso no hay imágenes, no hay fotografías de ese momento en el que él levanta la lona del coche. La verdad es que todo es un poco raro. Todo un poco raro, como decías antes, ¿no? Además, si venía con Claudia, la Ferrari es biplaza, es como todo muy irte del aeropuerto en Ferrari, que Ferrari te entregue un coche así, que se lo haya entregado a Coppola y que Coppola lo haya conducido hasta el aeropuerto. Es todo como muy... Pero bueno, en esta parte de la historia yo la elijo creer. Elijo creer que efectivamente el Diego llegó y vio la Ferrari ahí, porque la Ferrari existió, Sí. el regalo existió, o sea, esa parte es real. Y yo elijo creer que bajó del avión por las escaleritas, porque en ese momento uno iba a la pista, y vio el coche envuelto. Yo esa parte me la creo. Sí, nosotros elegimos creer aquí siempre, es uno de los Sí, lemas del podcast, elegimos creer, también nos lo creemos, no entendemos muy bien cómo no puede haber fotos, es verdad que tampoco había móviles entonces, ¿no? Si no había fotógrafos, pues ya está, no Pero había fotos, ¿no? estando el Diego, siempre había una camarita, algo había. Elegimos creer, él venía en su jet privado, elegimos creer, estaba contentísimo con su nuevo juguete, se subió al coche, quiso probarlo de inmediato, no le dijo a Claudia que subiera, parece que se lo dijo a Coppola. Él quería dar una vuelta. ¿Quién mejor que Coppola, que era su gurú en el mundo de los coches, para acompañarlo en ese regalito que acaba de recibir? Y de repente se monta en el coche, están los dos allí y empieza a fruncir el ceño Maradona. Hay algo que no le cuadra, no le funciona. Empieza a tocar el salpicadero, la guantera, y Coppola, extrañado ya, le entra un nudo en el estómago y le pregunta, oye, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y Maradona lo mira, le lanza una mirada que si las miradas mataran, Coppola hubiera quedado en ese momento fulminado, y le pregunta, oye, ¿y la radio? ¿O el estéreo, como decís vosotros? Y claro, no había radio. imagínate el silencio tenso en ese coche, en ese momento. Coppola ha movido mar y tierra para sacar un dineral de algún lado para que Maradona tenga su Ferrari negro y de repente, que es que no tiene radio. La mirada de Maradona se posó en los ojos de su representante. Coppola era un tío rápido, de cabeza, intentó salir ahí como pudo del paso y le dijo, a ver, Diego, es un coche de carreras, no tiene radio, ni tiene aire, ni tiene nada de eso. Pero claro, Maradona sabía de sobra que el modelo de serie traía radio y decía, pero bueno, ¿cómo puede ser que el mío, que se supone que me estáis vendiendo, que es una edición especial y que la han hecho exclusivamente para mí, no la tenga? ¿Y qué voy a hacer yo cuando me entren ganas de ir al entrenamiento con mi Ferrari nuevo, con mi Ferrari negro, escuchando música y no pueda? Así que pasó de la extrañeza a la indignación, se bajó enfurecido del coche, seguía Coppola en el asiento del acompañante, parece ser, miró a Fellaino y le dijo que se lo metan por el orto. Y dejó el coche allí, un coche por el que Fellaino había pagado $1 millón, ahí lo dejó por el orto, se lo tenían que meter. Eso, imagínate la escena, ¿qué podría pensar Fellaino si Maradona? Bueno, puede cuadrar, ¿no? Con la personalidad de Maradona, que en un momento determinado reaccionara así, ¿no? No creo que a Ferlaino se lo habrá dicho a Coppola, pero se la quedó. O sea, se fue en ese momento, pero se la quedó, ¿eh? Se quedó con la Ferrari. De hecho, lo acompañó durante muchísimos años. O sea, él se quedó con la Ferrari negra. Esto Sí, es... se dice que luego lo convenció para que se quedara con él, que los ánimos se calmaron un Le poco. pusieron la radio, le Dice que le pusieron la radio. le cambiaron el tapizado, o sea, la personalizaron un poco y se la quedó. De hecho, en el 97, 10 años después, 11 años después, fue a entrenar varias veces con la Ferrari. La dejaba al lado de donde entrenaba el equipo, donde el equipo jugaba el fútbol, hacía reducidos y demás. Él llegaba al entrenamiento, obviamente con el entrenamiento empezado, estacionaba ahí, la aparcaba ahí y se iba a entrenar. Ya venía cambiado en la Ferrari, terminaba, se subía a la Ferrari y se iba a la casa. Con esa Claro, Ferrari negra. como bien dice David, no está muy claro qué sucedió, cómo se saldó la historia. Se dice, pues bueno, que como inicialmente Maradona quería el F40, que era más deportivo, más radical, más moderno, digamos, pues la marca interpretó que el Testarossa que le iban a hacer a medida
pues lo tenían que fabricar diferenciándolo del resto, con un toque más de coche de competición y omitiendo algunos elementos, pues como podía ser el de la radio. Claro. Sí, bueno, y lo que me comentabas ahora, David, también curioso. De eso sí que hay fotos. Esa imagen de Maradona saliendo del Super Ferrari con la Ahí tenemos. camiseta, ahí está, con la camiseta, la equipación esa azul del Nápoles con el patrocinio de Buitoni y con chanclas. Maradona conduciendo en chanclas, que bueno, todos sabemos que no se puede, que te pueden Y poner una menos una multa por Ferrari. eso. Y Un menos un Ferrari. deportivo. Menos un deportivo que es muy sensible. Sí, él, bueno, estaba por encima de todo. No me imagino que en Nápoles le pudieran parar para multarlo. Pero sí, o sea, de eso sí que hay imágenes y. Pero Sí, dicen sí, aquí también. que tampoco lo usaba tanto, ¿no? Que no iba siempre a entrenar con él y que incluso se convirtió a veces en un desafío de Maradona hacia Fellaini, ¿no? Que cuando lo llevaba era porque le quería decir algo entre líneas, una guerra fría. El Diego era. De hecho, si pones la foto de nuevo y ves que el Diego tiene un poco de barba de un par de días, ese era otro mensaje del Diego. Cuando las cosas no estaban bien, se dejaba un poquitito la barba. Era como una señal o una manifestación de que algo le incordiaba o le molestaba. Viendo la camiseta del Napoli, creo que es temporada 86-87. O sea, puede ser, si se empezó a producir en febrero del 87 la Ferrari, que sea de esos meses. Es la del verano del título de Argentina y, bueno, el previo al primer Scudetto del Nápoles, ¿no? O sea Claro, que. pero si es la del verano del título, no estaba construida, no estaba fabricada todavía la Ferrari. Ese modelo empieza en febrero, o sea, se lanza en febrero del 87. Por eso debe ser de esos meses del 87. Por la camiseta, el modelo. Y No, él, Y él, como dices, tenía ese tipo de carácter, ¿no? Un poco de guerra fría, de decir cosas sin decirla. Por un lado, era verdad que no tenía pelos en la lengua y que podía soltarte esto de, pues te lo metes por el orto, que soltó en ese momento. Pero por otro lado también, ¿no? Jugaba a decir las cosas muy claras y a no tener pelos en la lengua. Y por otro lado también jugaba a esa actitud un poco más pasivo-agresiva, ¿no? De te lo digo pero no te lo digo, interpreta mis gestos, mi cara o cosas prácticamente imperceptibles. Lo que tú dices de la barba, eso, por ejemplo... Claro, es prácticamente imperceptible, ¿no? Y como esa sí, tendría alguna más. él tenía sus detalles, también a la hora de entrenar o no entrenar, o de llegar temprano, de llegar tarde. A veces quizás llegaba tarde a propósito, como para marcar ciertos puntos. En ese sentido, el Diego era un poco raro, era un poco peculiar, pero cuando le molestaba algo sí que no tenía miedo en decirlo. Dependía de la gravedad del problema o del incordio. Y también se dice que le gustaban mucho los coches, ¿no? O sea, aparte Sí. de tenía también un Ferrari ya rojo, que esa historia que contábamos antes, ¿no? De Sí. cuando le dice a Coppola que quiere el Ferrari negro, se dice que iban montados precisamente en un Ferrari rojo, que por eso Coppola dijo, bueno, si ya tienes un Ferrari, ¿no? Y fue cuando le dijo que él quería un Ferrari, pero no exactamente ese, sino con otro color y demás. O sea, él era un amante de los coches también. Sí, quizás no sé si definirlo como un amante, porque no es que fuese un fanático, o sea, no hay muchas imágenes de Maradona yendo a circuitos de carrera, si bien se subió a algún que otro coche de competición. No era lo que se dice en Argentina un fierrero, o en España de estos que están obsesionados con los motores, con los modelos, existe ese tipo de gente, como nosotros con el fútbol, existe ese tipo de gente con los coches. El Diego no era de eso, pero solía le gustaba tener un auto bueno, le gustaba tener un coche o varios coches buenos. Pero no era muy apegado. Hay historias, al Kili González le regaló un BMW, no me sale la palabra, BMW, no me sale la palabra, Dios. BMW en BMW. Argentina. Un Bueno, Aquí es BMW, aquí es BMW. dilo como en Argentina. Aquí se dice BMW. Se me mezclan, Sí, sí. las palabras. Los conceptos. Cuando coincidieron en Boca en el 96, el Diego tenía un BMW 325 y se lo regaló al Kili González. El Kili tenía que hacerse una producción de fotos con él para el gráfico y el Kili le dijo, pidió que se apuren porque tenía que viajar a Rosario. Él es de Rosario, estaban en Capital Federal. Y el Diego le dice, ¿cómo vas a ir? Y dice, no, me tengo que tomar el autobús, que son varias horas de viaje. Y el Diego le dijo, no, ¿qué autobús? Te presto un coche. Y le prestó el coche, pero se lo terminó regalando. Lo tuvo durante muchos años el Kili porque el Diego no
no le importaba, o sea, era muy dado en ese sentido de si tenía que arreglar un coche, lo regalaba. Tenía varios, entonces uno podía elegir cuál quedarse o cuál pedir. En ese sentido, eso sí es un rasgo característico de Maradona, porque contó Monchi también lo mismo, pero con un reloj de alta gama, no sé si Rolex Sí, o qué marca, que cuando estaba Maradona en el Sevilla, pues un sí. día habían quedado para cenar y tal con las familias, y le dijo Monchi, a Monchi sí que le gustaban mucho los relojes, ¿no? Le preguntó, oye, ¿el reloj este qué tal? Y Maradona no dijo nada, o sea, le contó y tal, y se plantó, pues no sé si al día siguiente del entrenamiento o a las semanas, y le regaló el mismo reloj por el que le había preguntado, se lo regaló sin ningún tipo de explicación ni nada. O sea, que es verdad que era muy dado a... tenía mucha generosidad con sus compañeros, con lo que él interpretaba que eran sus amigos y su gente. Sí, lo de relojes y joyas en viajes de aeropuerto y demás, cuando van al free shop y demás, era muy de un compañero estaba viendo un reloj, una joya, algo, y el Diego iba, se lo compraba y se lo daba. No le dolía o no tenía ningún Mm. tipo de inconveniente en hacerlo. Eso se ha perdido también un poco, ¿no? La imagen de ese compañero que lo tiene todo y que a Sí. compañeros más jóvenes igual le regala, "Oye, igual ahora no nos está llegando y está sucediendo también, ¿no? Pero tengo la sensación de que estamos hablando de tiempos en los cuales igual no eran tan accesibles o tampoco los jugadores jóvenes tenían un salario tan alto y no eran tan dados al lujo, igual como los de ahora, ¿no? Que ahora ya cualquier chaval, en cuanto firma su primer contrato, pues prácticamente se puede permitir todo, ¿no? Antes igual era más difícil eso y la estrella tenía un salario probablemente proporcionalmente mucho mayor a la Sí. diferencia que puede haber ahora proporcional entre el salario de la estrella y el salario del joven, ¿no? Entonces... Sí, Maradona, antes de fichar por el Barcelona, está 6 meses en Boca jugando amistosos por todo el mundo. Sale campeón del Metropolitano 81, después juega el Nacional, se termina en diciembre y de enero hasta junio, mayo, que se va a España para fichar por el Barcelona, Boca recorre el mundo con amistosos. Y los amistosos tenían un precio con Maradona y un precio sin Maradona. Si Maradona se lesionaba y no jugaba, sus compañeros cobraban chirolas. Y si Maradona jugaba, él cobraba, obviamente tenía un cachet más importante, y los compañeros menos. Pero Maradona muchas veces saltaba al terreno de juego lesionado para que los compañeros puedan cobrar. O sea, tenía esa especie de liderazgo que hacía que los compañeros no solo lo idolatrasen por lo futbolístico, sino también por lo personal. Que esto es algo que hoy en día, o en los últimos años, con los amistosos de selecciones, por ejemplo, de Argentina con Messi, ya no se ve tanto. Messi es una atracción en determinados amistosos, pero si no puede jugar, no va, porque tiene contratos con marcas, tiene contratos con clubes, con esto que lo otro, y no hay ese sacrificio, y quizás tampoco lo necesita, ¿no? Quizás tampoco hoy en día se puede, por decirlo de alguna manera, quizás no te lo permiten por contrato. Sí, puede haber alguna gira, ¿no? En la que sí que te exijan tener a cierto número de jugadores de la primera plantilla y demás. Pero sí que es Claro. verdad, ¿no? Que eso del amistoso cuesta un dinero con uno y luego con otro, o otro dinero con otro, pues no pasa, ¿no? Bueno, eso pasaba con el Trinche también, ¿no? Con el Trinche es un precio, sin el Trinche es otro. Igual era un fútbol más parecido al de Maradona, al del Trinche, que al que podemos conocer actualmente con este profesionalismo, ¿no? Y con todo lo que estamos viviendo actualmente. Ya ves que somos un poco Es que nostálgicos, David. este profesionalismo, sin Maradona en los 80, quizás no hubiese, bueno, hubiese existido, pero quizás hubiese tardado un poco más. Es como la NBA con Jordan. Sí. Maradona propulsó el profesionalismo y la comercialización del fútbol. Porque ya de muy pequeño jugaba amistosos por todo el mundo, algo que era muy raro. Un poco también como Pelé, no hay que sacarle tampoco mérito al rey. Yo lo que hubiese dado David, porque en la época de Maradona hubiese habido Twitter. Y Maradona hubiese manejado su Twitter. Eso hubiese Una sido. noche tuvo Twitter Maradona. Una Ya, noche tuvo Twitter pero Maradona. tú imagínate esa época de, pues eso, ¿no? En Boca ya, en Boca. Eso hubiese Uf, sido tremendo. sí. O en Pero bueno, el Nápoles, Diego ahí. por Twitter pasó. Por Sí, Twitter eso sí, eso pasó. sí. Duró una noche, pero pasó. Y por Y fue, reality, ¿eh? Que está en Netflix la aventura de entrenador en México. O sea, que. Sí, sí, bueno, ahí hubiese estado mejor. Bueno, lo que se usó para el documental de Asif Kapadia o Kapadia, en esa época un reality con ese Maradona en plenitud hubiese Oh. rendido mucho más, hubiese sido mucho más agradable que ver que al Diego en Sí, Dorados, que tenía ahí sus estaba momentos ya. de magia,
pero ya estaba grande, Sí. no era el mismo Diego. Bueno, ese Maradona de Nápoles, es que, bueno, lo que suponía para esa ciudad, todavía como se lo recuerda, no hace mucho que estuve por allí y todavía, ¿no? Aparte de ese mausoleo que tiene esa exposición que tiene Maradona en el barrio español y demás, cómo se vive a Maradona también en casi cada rincón de la ciudad, cómo se lo idolatra. Maradona paseando por las calles de Nápoles tuvo que ser algo impresionante, ¿no? Como en esa época, de los 80. Sí. La verdad es que increíble lo que hubiéramos dado por vivir en ese momento y poder haber visitado también Nápoles en esa época. Bueno, Marcos, y para ir cerrando ya el círculo del Ferrari, yo te tengo una pregunta. ¿Qué fue del coche de Maradona? Pues el coche, se sabe que Maradona lo tuvo hasta que se fue del Nápoles, hasta 1991, y que tenía exactamente 20.200 kilómetros. Pero no... Sí, o sea, Nada. 20.200. O sea, se quedó ahí en ese número redondo. No lo cogía mucho, como estamos viendo. Probablemente, bueno, de vez en cuando para hacer eso, ir a algún entrenamiento, moverse por la ciudad, algún viajecito, pero bueno, 20.000 kilómetros no son nada. Y se dice que un coleccionista español lo compró y lo conservó, pues, cuidadosamente durante años, hasta que en 2014 decidió ponerlo a la venta. Y fue en ese momento cuando los medios de comunicación argentinos lo volvieron a sacar a primera plana. Por ejemplo, Clarín titulaba "Se vende la Ferrari negra de Maradona", en una noticia que salió en ese año 2014, y se dice que en esa subasta fue adquirido por un comprador anónimo por unos $250.000, que, oye, no es tanto. Un coche que No. en teoría había costado $470.000, que se vendiera por 250.000. 1 millón en realidad costó. Sí, 1 millón le costó a Ferraino, medio millón le costó a Coppola y 250.000 euros o dólares a quien lo tenga ahora, porque ya se ha perdido totalmente el rastro, ya no se sabe dónde está ese Ferrari de Maradona, probablemente en alguna colección particular de algún amante de los coches o de algún amante del mito de Maradona, pero ya no se sabe del paradero del coche. O sea que las fotos de Maradona entrenando en el 97 con una Ferrari negra era otra Ferrari. Era otra. No, pero era no 87, el ¿no? modelo. Era No, pero 87. en el 97, si ponen Maradona, entrenamiento Ferrari, también. Boca 97, lo que les contaba de que iba, Claro. aparcaba al lado del terreno de juego, es con una Ferrari negra. Yo, como no sé de coches, no distingo si es una Testarossa, si es una F40, si es Lamborghini, no tengo ni la menor idea, porque no es mi área. Pero se ve que si es otro coche, si es otra Ferrari, le gustaban negras. Sí, o sea, esa es la información que hemos encontrado, pero parece que se quedó en Europa y que, pues supongo que Maradona tendría otro Ferrari, igual que tenía en su momento el rojo, el negro, pues probablemente cuando fue igual le gustó, ¿no? Y cuando estuvo en Argentina. O puede ser que esta información que tenemos, pues no sea del todo, porque ya te digo, a la hora de preparar este capítulo sí que nos hemos encontrado con que había varias cosas que de vez en cuando no cuadraban entre una fuente y otra. No, pero eso de la venta debe ser cierto, porque es muy específico. Ahora me llama, es curioso que le gustasen las Ferraris negras. Sí, que de hecho, probablemente el hecho de que Ferrari empezara a sacar una gama de colores más variada, como comentábamos antes, ¿no? Pasó del rojo y algún caso amarillo a, pues, tener una gama de colores más variada, como tiene ahora. Claro. Pues probablemente Maradona sea, pues si no el principal causante de que Ferrari cambiara su estrategia, desde luego uno de los causantes de que lo hiciera. Y probablemente Ferrari ha ganado bastante dinero con esa nueva gama de colores y haya ganado bastante dinero debido a la imagen de Maradona, ¿no? O sea que también ahí, ya no solo en el fútbol, puede ser que también en Maranello le deban a Maradona un crédito, ¿no? Le deban un agradecimiento por ese atrevimiento que tuvo en su día que Enzo Ferrari vio tan descabellado cuando Coppola se lo presentó. Pues bueno, como vemos, esta historia del Ferrari negro Maradona, pues tiene todos los ingredientes de los relatos salvajes que habitualmente contamos aquí, ¿no? Un sueño casi posible, genio excéntrico, caprichoso, nada políticamente correcto, ni siquiera ante un superdeportivo regalado a pie de avión, y poderosos empresarios, y seguro que, como ya hemos comentado aquí, ¿no? Con una gran dosis de exageración, ¿no? Con el IVA, ¿no? Como dice David.
el IVA. Eso, gracias a lo del IVA de Coppola, ¿eh? Y Sí. una cosa para terminar de Maradona y vehículos, o Maradona en coches. Él en la última semana antes de retirarse, él se retira el 25 de octubre del 97, en aquel mítico partido contra River. En esa semana es cuando aparece con la Ferrari negra, con una Ferrari negra, no la Ferrari, una Ferrari negra. En esa misma semana también aparece en el entrenamiento con un Scania, con un camión Scania, muy similar al que tenía el rifle Pandiani. Exactamente. En aquel mes que él va a entrenar solo, él estaba lesionado, estaba desgarrado y se incorpora a los entrenamientos de Boca una semana antes de aquel superclásico, se obsesiona con un camión, así como se había obsesionado con una Ferrari, se obsesiona con conducir un camión y termina comprando el Scania. Y con ese Scania, de hecho, intenta acceder al predio donde entrenaba Boca y se le queda, porque no tenía el espacio, no tenía la profundidad o algo por el estilo. También tiene problemas con el combustible, porque le meten combustible en un lugar donde no era, en un tanque distinto, y los vecinos del barrio de clase alta en el que vivía se quejaban constantemente por ver el camión, obviamente sin caja, solo la parte de adelante, aparcado delante de coches de lujo. Porque claro, imagino una zona bien, que un tipo te aparezca con un camión. Es extraño. Esa última semana de Maradona con vehículos, Ferrari, un Scania, apareció también con un Suzuki Vitara. Fue una semana muy peculiar, con Maradona yendo a entrenar en distintos medios de transporte, con un BMW o como se pronuncia, y demás. Fíjate que yo pensaba que lo de Pandiani era original de él y estamos viendo que era una versión también de Maradona. El Diego inventó todo. Tal cual. Siempre lo hizo el primero. Qué grande. Pues con esta gran anécdota llegamos hasta el final. David, de verdad, muchísimas gracias haberte tenido aquí. Esperamos volver a tenerte pronto, ¿eh? Somos Cuando quieran y agradecido yo porque me hayan invitado. De verdad, sí, un por lujo, supuesto. ¿eh? Nos hace muchísima ilusión que hayas podido estar aquí, de verdad. O sea, eres una persona a la que escuchamos, nosotros, Sí. principiantes del podcast, eres una persona a la que hemos escuchado mucho y, joder, nos hace una ilusión enorme el haberte podido tener aquí, el haber hablado contigo, el haber podido disfrutar de todo lo que sabes de Maradona, que me parece increíble. Porque, claro, nosotros nos hemos documentado, tú estás hablando de memoria, del conocimiento que tienes del Diego, o sea, me parece tremendo, ¿no? Todo lo que sabes sobre él y nada, un placer, muchísimas gracias de verdad por haber venido a nuestro programa, un lujo. Bueno, a vosotros. El abono de Café Karlovich, el carnet ya lo tienes, o sea que ya a partir de aquí, cuando quieras, Tony, Marcos, que voy para allá y las puertas abiertas. Bueno, gracias. Muchas gracias, Marquitos, también una semana más. Nada, muchas gracias, Tony. Ya sabes, ¿eh? Próximo programa con una camiseta de Marcos Rojo. Eso hay que hacerlo, ¿eh? Eso hay que hacerlo. Y muchas gracias a todos los que habéis estado ahí por apoyar el proyecto. Seguimos creciendo poquito a poquito. Esperemos que os guste este capítulo. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en X, @cafekarlovich, en nuestro canal de YouTube, por supuesto, donde podéis inscribiros, campanitas y esas cosas que se hacen en YouTube habitualmente. En nuestras plataformas de podcast, en Apple Podcasts, Spotify, iVoox. Y recordad que esta noche juega el Trinche.